día, que el Señor te bendiga. Regalarle una sonrisa a la persona que tenés al lado y decirle qué bueno verte, qué lindo que estás acá. Eso quiere decir que no estás de vacaciones. Que el Señor te dé el descanso, decirle. Damos gracias a Dios por estar de vuelta en casa después de unos días de descanso. Hay otros hermanos que están en este momento de vacaciones y oramos para que el Señor les dé el renuevo de fuerzas. Amén. Que el Señor realmente te bendiga, que sea un tiempo este verano de que puedas tener un encuentro con el Señor cada día. Que sea un tiempo en el cual, aunque bajan las actividades, aunque baja la intensidad de los horarios, el Señor ministre tu vida en esos tiempos que a veces ocupamos con otras cosas, que el Señor nos esté hablando y ministrando. Amén. Muy bien. Te quiero compartir hoy, seguir hablando sobre las características que tienen los mensajeros del reino. Esta generación 2414, que fue el nombre que entendemos que nos dio el Señor para poder nombrarla de alguna manera, que tiene que ver con Mateo 24:14, es una generación que comprende lo que es el Evangelio del Reino y que comprende la tarea que tiene por delante de llevar esta buena noticia a todas las naciones. Recordamos que Mateo 24, el Señor está hablando de cuáles son las señales que va a haber antes de su venida, y en ese contexto el Señor les dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio, y luego vendrá el fin. ¿No? El fin, acordate, no es que desaparece todo, sino que es la finalización de una etapa y el inicio de una etapa nueva. Una de las características que hay que entender es que el mensajero es un heraldo. ¿Se acuerdan que hablamos de esa palabra? Heraldo es aquel que anunciaba la venida de un rey, de una eminencia a una ciudad, a un pueblo en la antigüedad. Y Pablo se reconoce a sí mismo como un heraldo nombrado por Dios. Mirá lo que dice Pablo, le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2:7, dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 11, vuelve a decir: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La palabra que aparece ahí como predicador en griego es la palabra kerux. Yo sé que a vos te gusta el griego y por eso te lo digo, kerux. Y kerux significa heraldo, ¿no? Un mensajero. Heraldo es un mensajero que lleva buenas noticias, y nosotros llevamos la buena noticia de que hay un rey. Evangelio, la palabra evangelio significa buena noticia, la buena noticia del reino. Y en Mateo 24:14, que dice: será predicado este evangelio, ese será predicado, esa palabra en griego es keruso, que es de la misma raíz de kerux, y keruso es divulgar, proclamar, predicar. Dice tarea del heraldo. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 24:14, no podemos dejar de lado esta figura de ser un heraldo, un mensajero del reino de Dios. Y la otra es cuando hablamos de las características, te hago un repaso rápido. Habíamos dicho que los mensajeros, en primer lugar, entienden y viven el plan de Dios. Saben que Dios tiene un plan que es venir a habitar en medio de su pueblo, como fue en Génesis, donde se sentaba a tomar mate con Adán, ¿no? Y ese plan sigue vigente. El mensajero entiende y vive el plan de Dios y hace todo lo que está a su alcance para acelerar los tiempos del cumplimiento de ese plan. Otra característica que tienen estos mensajeros, esta generación 2414, es que conoce las armas espirituales que Dios pone a su alcance para llevar adelante esta tarea de divulgar,
este mensaje del reino. Estas armas espirituales tienen que ver con disciplinas espirituales. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que no se trata de argumentos, no se trata de convencer al otro, es una batalla espiritual y hay armas que son disciplinas espirituales: el ayuno, la oración, el congregarse, el servicio, el ofrendar, el ser generosos, entre tantas otras disciplinas como puede ser la meditación, el reposo, el silencio, que a veces son disciplinas que no las consideramos tanto, pero que están en la palabra de Dios y están para ser usadas como herramienta. Y también las armas que tenemos son nuestras habilidades. Por un lado, los dones espirituales, que el Espíritu obra por medio de cada uno de nosotros, toda la lista de dones espirituales. Si vos querés saber cuáles son, en 1 Corintios 12, en Romanos 12, ahí tenés 2 listas de dones espirituales que aparecen en la palabra de Dios, las podés buscar y tener ahí. Y también habilidades, talentos naturales que Dios pone en cada uno de nosotros para potenciar el servicio y lo que tenemos que hacer. ¿Lo crees? Y la otra característica que habíamos hablado era que estos mensajeros, esta generación 24-14, crece cada día y son portadores del carácter de Cristo. Crecen en ser como Jesús. O sea, cuando nosotros leemos Efesios 4, las dinámicas ministeriales que hay en la iglesia, dice Efesios 4 que estos ministerios han sido dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que Cristo sea formado en nosotros. O sea, la iglesia existe para que Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros cada día podamos crecer más y más en parecernos y ser semejantes a Jesús. Y hoy te quiero compartir otras características que tenemos que tener como mensajeros y como generación que proclama el Evangelio del Reino. Y la primera que te quiero compartir hoy es que los mensajeros están seguros de su identidad. Pueden responder sin ningún problema, sin temor a equivocarse, ¿quién sos? ¿Sí? ¿Quién sos? Y vos tenés que poder responderlo. Y un ejemplo que tenemos es Juan. El otro año, cuando estuvimos hablando bastante de Juan, dijimos algo de esto. Y dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 19 al 23. Es el Evangelio de Juan, pero está hablando de Juan el Bautista, del otro Juan. Juanes, ahí está. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién sos? Hablaban de tú, así que era tú quien eres. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿quién sos? ¿Sos Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, entonces, ¿quién sos? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí lo tenemos a Juan el Bautista, que cuando le dicen quién sos, tienen claro quién no es y tienen claro quién es. Y es interesante que Juan, su identidad, él la relaciona y la enlaza con el cumplimiento de la palabra profética de Isaías. Eso está en Isaías 40, que dice, levantad voz, enderecen calzada al Señor, miren, ahí viene el Señor con poder, con fuerza, ¿no? Después léetelo, Isaías 40, está ahí. Y es interesante que Juan el Bautista, como te decía, tiene claro quién era él, pero también tiene claro que él tiene un propósito dentro del cumplimiento del plan de Dios. Y ese propósito es un propósito profético, y él se encuentra en el cumplimiento de la palabra profética de Isaías. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esta seguridad de identidad, de poder responder quiénes somos, y tal vez nosotros tengamos que decir como Juan, yo soy el que dice Isaías, el que endereza camino al Señor y prepara camino para que Él venga. O tal vez tengamos que decir, yo soy la generación de Mateo 24:14, que son de los que proclaman y predican el Evangelio del Reino, anunciando que hay un rey que viene.
Entonces nosotros tenemos que tener claro quiénes somos, porque muchas veces nosotros vamos a confundirnos y vamos a creer que somos aquello que hacemos. Y la realidad que no somos lo que hacemos lo que somos. Yo sé que es un trabalenguas, pero es totalmente distinto. Mirá lo que dice Mateo 4:2, cuando Jesús es tentado. Esto es reconocido del pasaje. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Y es interesante que la tentación de Satanás, cuando viene a decirle a Jesús, si eres hijo de Dios, apunta y atenta directamente contra su identidad. Unos días antes Jesús fue bautizado y desciende el Espíritu Santo, y ¿qué se escucha que dice? Una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado con el cual estoy recontento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo primero que Satanás le va a decir? Si eres hijo de Dios, hace algo, demostrá quién sos, hacé para demostrar quién sos. Y esa es la tentación que hoy sigue vigente. O sea, lo que el enemigo va a querer es que nosotros gastemos nuestras vidas haciendo cosas para demostrar quiénes somos, mientras que de esa manera nosotros nos vamos a olvidar de fortalecer nuestra identidad para hacer lo que realmente somos. Yo sé que es un trabalenguas, pero esto es simple. Si vos sos una planta de tomates, ¿qué vas a dar? ¿Por qué no da frutillas? Porque sos planta de tomate. Tan simple como eso. Ok, ¿quién sos? ¿Cuál es el fruto que vas a dar? Y muchas veces se nos van los años, se nos gasta la vida haciendo cosas para tener frutos de aquello que no somos. Y tratando de demostrar algo que no somos. Por eso esta generación tiene que tener en claro cuál es su identidad. Vivir la identidad es vivir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tener clara esa identidad es lo que nos va a permitir vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es cumplir con tareas asignadas. Y muchas veces, como te decía, vamos a gastar nuestra vida cristiana cumpliendo con tareas, haciendo tareas. Pero nosotros cuando hacemos tareas muchas veces no cumplimos el propósito. Nosotros tenemos que vivir el propósito de Dios, vivir en el plan de Dios, llevar adelante el plan de Dios. Y el plan de Dios es lo que va a determinar qué es lo que yo tengo que hacer. Pero yo no puedo pensar que porque hago ciertas tareas voy a estar cumpliendo con el plan de Dios. Es al revés. Yo tengo que creer, tengo que aceptar, tengo que vivir el plan de Dios. Y las tareas van a tener que ver con el plan. Y no hacer tareas para ver si en una de esas la invoco, ¿no? Y los planetas se alinean y entré en el plan de Dios. Entonces, la identidad es claro para nosotros poder tener seguridad de quiénes somos en el Señor, porque si no vamos a estar toda nuestra vida perdiendo el tiempo. Tan simple como eso. Y es necesario que nosotros nos paremos en la vida en quién somos. Ahora, para eso nosotros tenemos que sacar de nuestros pensamientos y sacar de nuestras emociones cosas que nos pueden confundir. Tenemos que tener claridad en nuestros pensamientos, claridad en nuestras emociones y sacar esas ideas de lo que en realidad nosotros no somos. Entonces, si tuviéramos el tiempo para poder hacer un ejercicio hoy, hacelo si querés mentalmente, si la neurona te funciona, rápidamente, si vos tuvieras que definir quién sos, ¿cómo te describís a vos mismo? Tenelo ahí en tu mente. ¿Cómo te describís? Porque la realidad es que para poder vivir la identidad de Dios, vamos a tener que sacar de nosotros aquellas cosas
que están incorporadas y que no son verdades. Por ejemplo, los que estamos en Cristo no somos pecadores. Él nos ha declarado santos. Ahora, si yo digo, yo soy un pecador, ¿qué voy a producir? Pecado. Si yo vivo la identidad de santo que Cristo ganó para mí en la cruz, ¿qué voy a producir? Santidad. Y el problema es que nosotros creemos que en realidad somos pecadores. Por eso no le ponemos ningún freno al pecado en nuestra vida. Porque no estamos viendo la identidad que el Señor ha declarado para nosotros. Cuando yo peco y me doy cuenta que estoy pecando, lo que estoy haciendo interiormente es dudar y no vivir la identidad que Dios me ha dado. Y empiezo a creer otras cosas. Creo que el pecado me va a dar aquello que creo que no estoy recibiendo de parte de Dios. Entonces busco un tratamiento paliativo a eso que creo que Dios no me está dando. Otra cosa que no somos es lo que nos sucedió en el pasado. Muchas veces cargamos con nuestro pasado, pero no somos lo que pasó en nuestro pasado. Somos lo que somos a partir de que Cristo nos encuentra y le dijimos que sí. O sea, nuestras experiencias pasadas, por supuesto que nos marcan, pero Él vino para sanar al quebrantado de corazón. Él vino para dar libertad a los cautivos. Él vino para quitarnos de esas prisiones del pasado. Entonces nosotros no somos hoy lo que éramos en el pasado. Nosotros no somos hoy el resultado de nuestras experiencias del pasado. Tenemos que sacarlas de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Porque muchas veces estamos con Cristo, pero estamos parados en nuestro pasado. Y creemos que nuestro pasado está marcando nuestro presente y nuestro futuro. Pero en Cristo nuestro presente y nuestro futuro está marcado por Él. ¿Lo crees? Lo que nos define es nuestro destino de gloria en Cristo Jesús y no nuestro pasado sin Él. Y eso es lo que tenemos que vivir. Como te decía, nosotros no debemos ser lo que hacemos, sino que hacemos lo que somos. Y te lo repito para que te quede grabado. Porque muchas veces no, yo me atrevería a decir que todos los días luchamos con esta idea. Todos los días luchamos con esta idea. ¿Cuántas veces te hablás a vos mismo y te recriminás, te reprochás aquello que estás haciendo o que hiciste? Y el enemigo viene y te llena de culpa. Mirá, vos que vas a la iglesia, que lees la Biblia, mirá lo que estás haciendo. ¿Viste que al final sos un desastre? ¿Y vos te pensás que Dios te va a amar así con esto que estás haciendo? Dios no te ama por lo que haces, sino por quién sos. Ahora te decía, Dios no tiene problema con el pecado, porque el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. O sea, si vos tenés problema con algo que está vencido, es porque vos le estás dando más vida que la que tiene. Pero el pecado ha sido vencido por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Lo crees? Entonces la realidad es, la palabra me dice que si yo voy a Dios y confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme mi maldad. Entonces la realidad es, la cruz de Cristo abre camino para que yo tenga libertad para ir al trono de la gracia, para hallar perdón, para hallar ayuda, el socorro en el momento oportuno, dice la palabra. Entonces la realidad es, cuando yo estoy metido y en batalla con el pecado una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, es porque no estoy viviendo mi identidad de hijo de Dios. Es porque no estoy viviendo la identidad de santo que Dios me ha dado. Entonces tengo que tener en claridad cuál es mi identidad si quiero ser un mensajero del reino. Y lo otro que no somos es lo que otros dicen. ¿Sí?
Si yo saliera a preguntar en tu familia, che, ¿qué onda? ¿Qué me van a decir? Claro, vos lo ves en la iglesia, ¿viste? Pero en casa, si te contara. Bueno, vos no sos lo que otros dicen. Vos sos lo que Dios dice. Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que otros dicen de nosotros nos marca de tal manera que al final terminamos actuando como otros dicen. Pero tenemos que creer lo que Dios dice, tenemos que conocer la palabra. Somos lo que Dios dice que somos. Somos hijos, somos santos, somos llamados, somos escogidos, somos redimidos, somos libres en Él. ¿Lo crees? Somos reyes, sacerdotes, somos una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Y Marcos Witt hizo una canción con eso también. Somos mensajeros del reino, amén. Entonces, una característica que tenemos que tener para ser esta generación de heraldos, de mensajeros, es seguridad de nuestra identidad. Como la tuvo Juan, yo soy el que dice Isaías. Entonces la pregunta que, volvé a la que te dice, hacé en tu mente cómo te definís, quién sos y qué vas a responderte. Tenemos que empezar a llenar nuestra identidad con las verdades que Dios dice de nosotros y no con lo que creo hasta este momento. ¿Lo crees? Otra característica es que los mensajeros viven los procesos. Esta palabra proceso no nos gusta. Si yo te digo horario culinario, gastronómico, si yo te digo alimento procesado, ¿qué viene a tu mente? Algo que por un montón de máquinas, que sale algo que ni siquiera sabes qué es lo que entró. Fue algo procesado. En realidad es una fantasía. Cualquier cosa que vos comprás ya está procesada. Una banana en la verdulería está procesada porque alguien la cortó, tuvo un proceso de maduración y todo eso. Pero cuando nosotros decimos algo procesado, nos imaginamos máquinas trabajando, mezclando, comprimiendo, haciendo algo y sale un producto. Bueno, un proceso, Débora lo explicaría mejor como profesora de tecnología, pero un proceso es una secuencia de cosas que van ocurriendo para tener un resultado. Mirá lo que dice Lucas 1:80. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Está hablando de Juan, el Bautista, y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este es Juan el Bautista. A ver, es interesante que Juan el Bautista dice ahí en el Evangelio de Lucas, estuvo disfrutando de la pileta de un hotel 5 estrellas, all inclusive. ¿Dónde dice que estuvo? En desiertos. Claro, cuando nosotros pensamos en los procesos que Dios usa, que Él nos sumerge, para el mundo y para nosotros pueden ser algo incómodo, perjudicial, algo que uno dice, ¿para qué tengo que pasar por este proceso? Entré de aquel lado y me están apretando, amasijando y no sé qué es lo que va a salir del otro lado. Del otro lado va a salir un cristiano. En este proceso sale un cristiano, del otro lado de la máquina en la cual Dios nos mete en el proceso. Pero mientras que para el mundo, para la cultura de Babilonia, esto es una pérdida de tiempo, que nosotros estemos acá, para el mundo es una pérdida de tiempo. Mirá qué lindo día, ¿por qué no te fuiste a las piletas de Seiza? No, ya no existen más, ¿no? Pero, ¿por qué no te vas al club? ¿Por qué no te vas a la costa? Aprovechá el fin de semana. Claro, entonces para el mundo es una pérdida de tiempo, pero para nosotros esto es un proceso de crecimiento y fortalecimiento. Como Juan crecía y se fortalecía en el Espíritu. ¿Dónde? ¿En la casa? En el desierto. Los desiertos de la vida, estas situaciones, batallas que nosotros tenemos que enfrentar, tiene que ver con el proceso que Dios nos lleva para que nosotros salgamos de ese lugar aptos para cumplir la misión que Él tiene para cada uno de nosotros.
De hecho, cuando Jesús se bautizó, y lo leíamos antes ahí en Mateo 4, dice, después de que fue bautizado, dice Mateo 4:1, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Buena onda. Entonces la realidad es, muchas veces nosotros le tenemos temor a esta palabra desierto, proceso, pero es lo que es la herramienta que Dios usa para formar en nosotros un crecimiento y un fortalecimiento en el Espíritu. Si nosotros pensamos en crecer tiene que ver con un proceso de cambios. ¿Sí? Toda la vida estamos creciendo. Llega un momento que dejamos de crecer en altura y crecemos en anchura. Pero ese es otro tema, que no viene al caso hoy. Pero crecimiento es un proceso de cambios continuos. Y cambiar tiene que ver con dejar algo y empezar a tomar otras cosas. Y todo cambio produce dolor. Todo cambio produce crisis en nuestras vidas. O sea, la realidad es que a ninguno de nosotros nos gustan los cambios, porque los cambios generan incomodidad. Pero si nosotros queremos crecer, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Cuando el cuerpo crece, el cuerpo duele. Uno ya no se acuerda de esa época. Ahora el cuerpo duele por otras cosas, pero tiene que ver con crecimiento también. El crecimiento etario también genera dolor. Pero vos fíjate, cuando los chicos están creciendo, los adolescentes crecen, muchas veces manifiestan dolores corporales. ¿Por qué? Porque el hueso se estira, los músculos se tienen que acomodar y eso genera dolor. Pero es parte del crecimiento. Un día el dolor va a pasar y va a estar listo para la etapa que viene después en su vida. Y el fortalecimiento tiene que ver con la capacidad de soportar un peso. ¿Sí? ¿Viste los que van al gimnasio? ¿Alguno va al gimnasio? Bien, 1, 2. Vieron que cuando vos empezás, no empezás con la pesa de 150 kilos. Te dan la de 100 gramos. ¿Viste? A ver si la podés levantar. Ahora, en la medida que vos ejercitás tus músculos y fortalecés tus músculos, ¿qué va pasando? La de 100 gramos la levantás con un dedo. O sea, no te hace nada. Pasás a las otras, más grandes. Cuando uno hacía deporte, allá tiempo y allá lejos, ¿no? Nos decían, tenés que correr hasta que los músculos te duelan. Y cuando te duelen tenés que seguir corriendo. Porque solo cuando el músculo te duele es cuando vos lo estás fortaleciendo. Si el músculo no te duele, quiere decir que el ejercicio que hiciste no te sirvió para nada. Es mantenimiento, pero no fortalecimiento. Ahora, lo interesante de esto es que cuando vos fortaleces, uso el ejemplo de la musculatura, cuando vos fortaleces tu músculo, eso te va preparando para soportar mayor peso después, para poder levantar más peso. Entonces, el fortalecimiento tiene que ver con un peso, y es entender que el peso actual que estamos soportando es lo que nos está preparando para el peso que vendrá. Entonces, cuando nosotros pensamos, y Ete lo oraba cuando estaba ministrando y hablaba de las aflicciones, ¿no? Las aflicciones de hoy te preparan para soportar la aflicción del mañana. Que es, de acuerdo a lo que la palabra dice, a medida que pasa el tiempo y aquel día se acerca, va a haber aún más aflicciones. Este es el tiempo de fortalecernos en el espíritu para soportar lo que vendrá. Entonces la realidad es que cuando nosotros podemos entender esto, es decir, bueno, a ver, yo tengo que aceptar y vivir el proceso de Dios como parte de mi formación, como parte de mi preparación, y no simplemente, ay, cómo me duele, che. Si te está doliendo el espíritu es porque tus músculos espirituales se van fortaleciendo en medio del proceso. Pero no tenés que abandonar. Cuando te duele, tenés que seguir adelante.
porque recién ahí vas a estar fortaleciendo tu espíritu. Sin dolor no hay crecimiento. Mirá lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que cuando decís, no, esto es de otro mundo, es de otro planeta lo que me está pasando, no. Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Soportar ese peso de aflicción, ese peso de la tribulación que viene a tu vida. El Señor te está diciendo, si yo permito que vos lo vivas, es porque vos lo podés sobrellevar, lo podés soportar. Y también te estoy dando la salida. Búscala, porque la salida está. El problema es que muchas veces nosotros nos enredamos en nuestras tribulaciones, en nuestros conflictos, y en lugar de salir, nos quedamos dando vuelta en la puerta giratoria. Y el Señor dice, dale, salí, que ahí está la salida, y yo sigo dando vuelta. Salí. Pero ese peso que vos hoy estás llevando es porque el Señor te metió en ese proceso para fortalecerte, porque va a venir después tribulaciones peores. Es lo que dice la palabra, ¿lo crees? Acordate que Dios no nos da para llevar un peso que no podamos soportar. De hecho, el Señor Jesús dijo, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, ¿que qué? Que yo los haré descansar. Pero dice algo más. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestra alma. Tomad mi yugo y mi carga, que es ligera. Cuando yo estoy llevando un peso que no lo puedo soportar, probablemente he tomado una carga que no viene del Señor. Porque su carga es ligera. Entonces, si la carga es tan pesada que me está hundiendo, y tal vez no es una carga que yo tenga que llevar. Y por otro lado, tiene que ver con el carácter, formación del carácter. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuando mi alma no haya descanso, es porque no estoy siendo ni manso ni humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestra alma. Si tu alma hoy no está descansando, revisa tu carácter. Sé manso y humilde como el Señor. Quita de tu vida el orgullo. Quita de tu vida la violencia. Sé manso y humilde como el Señor y vas a hallar descanso en el alma. ¿Lo crees? Entonces, para poder crecer y ser fortalecidos en el Espíritu, vamos a necesitar dos cosas: perseverancia y paciencia. Lo siento. Pero tenemos que ser perseverantes. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar es hacer lo que tenemos que hacer. Y la paciencia es esperar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros queremos hacer lo que Dios solo puede hacer y abandonamos en aquellas cosas que nosotros sí podemos hacer. O sea, y damos vuelta a la torta. Pero acordate, perseverar es seguir haciendo lo que a vos te corresponde hacer. Y paciencia es esperar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Cada uno en su rol. ¿Lo crees? Tómalo para tu vida entonces. Muy bien, entonces vivir los procesos es entender que es una herramienta que Dios usa para que podamos ser mensajeros eficaces. Para que nosotros podamos poner la mano en el arado y no mirar atrás. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no puede seguirme. Los procesos sirven para esto, para que cuando ponemos la mano en el arado y decimos, yo voy a ser un mensajero del reino, no mirar para atrás, miro para adelante. Aparte, si mirás para atrás, capaz que te convertís en estatua de sal, ¿viste?
Y preguntarle a la esposa de Lot. La tercera característica que quiero compartir hoy es que los mensajeros viven en intimidad con el Señor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde estamos? Y vas a decir, che, cabezón, estamos acá en la iglesia, sentaditos, todo cómodo. Juan 3, 29 al 30. Dice, está hablando Juan el Bautista, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Presta atención a esto. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y es interesante que el versículo 30 lo sabemos de memoria. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? Ahora, lo que dice antes Juan es interesante porque dice, el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye. Ahora, para yo poder menguar, y vamos a tratar de entender por qué me cuesta menguar y dejar que Él crezca en mí. ¿Sí? Porque esto nos pasa a todos. Es nuestra lucha diaria. Primero, dice, el amigo del esposo está a su lado, le oye y su gozo es enorme. Se goza grandemente de escuchar al esposo. Y ahí la clave es, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Qué es lo que te da placer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te satisface? Porque si tu gozo no es escuchar la voz del Señor, nunca vas a estar a su lado. No vas a vivir en intimidad con Él. Entonces, para poder menguar y que Él crezca, tengo que primero hacer menguar otras voces que escucho. Por ejemplo, la mía propia. Mi lógica humana, mi lógica personal. La tuya también. Bueno, obvio, ¿no? Claro. No dice, mirá, que viene el pastor. No. Acá estamos todos en la misma bolsa, estamos en el mismo barco, así que vamos remando para el mismo lado. Pero es empezar a menguar otras voces. ¿Qué voces me están hablando? ¿A qué voces yo le estoy creyendo? Porque si alrededor mío hay tanto ruido que no puedo escuchar la voz del Señor, primero tengo que menguar esas voces. Tengo que menguar ese ruido para poder empezar a escuchar la voz del Señor. Pero tengo que estar a su lado primero. Eso es intimidad. Tengo que menguar otros placeres, deleite. Dice el salmista David, escribe, dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo escucharon ese? Está buenísimo. Ahora es interesante esto, porque vamos a ser honestos entre nosotros, apagar la transmisión, la grabación, todo, que nadie escuche. Dios concede todas las peticiones de tu corazón. No. ¿Y bien qué hace? ¿Y bien qué hace? Ahora, ¿por qué no concede las peticiones de mi corazón? Porque mi deleite no está en Él. Es condicional. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo me deleito en el Señor, mi corazón va a estar alineado al corazón de Dios y lo que mi corazón va a querer es lo que el corazón de Dios quiere. Entonces, si mi deleite está en Él, si mi placer está en Él, mi corazón va a anhelar lo que Él anhela. Si el corazón de Dios anhela hacer que Cristo regrese, ¿cuál tiene que ser mi deleite? Que Cristo regrese. Señor, el deseo de mi corazón es que Cristo regrese. ¿Él va a contestar esa oración? Te concederá las peticiones de tu corazón.
Pero si mi deleite no está en Él, mi corazón va a pedir cualquier otra cosa. Es lo que Santiago después va a escribir y dice, piden y no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros propios deleites. Usa la misma palabra, ¿no? Para tus placeres personales. Entonces tengo que hacer menguar todos los placeres, todo lo que me da satisfacción, pero que no es de Dios. Tengo que sacarlos de mi vida. Y eso implica que tengo que hacer menguar otros amores. Otros amores. ¿No? Mi sobrinita dice, amo la mayonesa. O sea, ¿podés amar la mayonesa? ¿Qué sé yo? Ella puede. Sí, dicen que sí. Dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, tengo que menguar mi amor por la mayonesa para que Él sea mi amor supremo. O sea, no puedo amar ninguna otra cosa por encima de amarlo a Él. Entonces tengo que menguar otros amores, porque lo que yo amo es aquello por lo que yo me voy a mover. Mi motivación está en lo que yo amo. Jesús diría, no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Sí? O diría, no pueden servir a dos señores porque van a amar a uno y van a odiar al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No, vos vas a servir a aquello que amás. Y si Dios no es tu primer amor, nunca lo vas a estar sirviendo a Él. Vas a estar haciendo tareas, pero no vas a estar cumpliendo tu propósito. Y tenemos que diferenciarlo bien. Ahora, seguramente, alguna vez en tu vida escuchaste la voz de Dios. Tal vez no de forma audible, pero tal vez te habló por medio de la palabra, por medio de una predicación, por medio de un consejo, por medio de una charla con algún amigo, y vos sentiste que era Dios que te estaba hablando. Bueno, el desafío que nosotros tenemos es seguir escuchando su voz, una y otra vez. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de olvidar su voz. No podemos darnos el lujo de no escucharlo más y quedar como si está todo bien, como si nada pasara. Tenemos que escuchar una y otra vez su voz, sus palabras, sus enseñanzas, sus promesas, sus consejos. Una y otra vez tenemos que escucharlo y no nos podemos dar el lujo de esto. Acordate que Salmo 115 habla de los ídolos. Y dice, tiene boca y no hablan, tiene pies y no caminan, tiene manos y no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen oídos pero no escuchan. ¿No? Y como más de una vez te dije, si vos estás hablando de Dios y decís que Dios no te escucha, no te habla, no te ve, no te toca, no camina a tu lado, más que Dios estás teniendo un ídolo. Y tengo que prestar atención a eso. Dios es un Dios que habla. Te dejó 800.000 WhatsApp acá para que los veas todos los días. ¿Y por qué es importante escuchar la voz de Dios? En Juan 12:49, Jesús dice que todo lo que Él habló es lo que el Padre le dijo que dijera y lo que Él escuchó decir al Padre. El poder que tiene un mensajero del reino radica en no alterar el mensaje que le fue dado para comunicar. Te lo digo de vuelta. El poder del mensajero radica en no alterar el mensaje que le fue dado para comunicar. Y lamentablemente, hoy vos te vas a encontrar en las redes sociales, en YouTube, en un montón de lados, un montón de evangelios diferentes. En otro momento vamos a hablar del poder del evangelio, lo que implica y todo eso, pero te vas a encontrar con un montón de mensajes diferentes. Y en medio de todos esos mensajes vos tenés que discernir
cuál es el evangelio verdadero. De hecho, lo dijo Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, dice, mira, en los últimos tiempos va a haber gente que va a enseñar cualquier cosa y le va a decir evangelio. Dice, si alguien predica un evangelio distinto al que le predicamos nosotros, sea anatema, o sea, sea maldito. O sea, que Pablo ya lo advirtió y lo vemos en nuestro tiempo. Pero si nosotros queremos ser heraldos, mensajeros, esta generación 24-14, nuestro poder va a radicar en no alterar el mensaje que el Señor dejó en su palabra para que lo demos a comunicar. No hay otra manera de ser un buen mensajero. Por eso la intimidad tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Como decía Juan, el amigo del esposo está a su lado y oye su voz y se goza grandemente. Apocalipsis 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor le escribe y le dice, mira de dónde has caído, vuelve al primer amor. Es un tema de posición. Y la intimidad no es algo fácil, hay que pagar un precio de dejar otros amores para estar con el Señor. Y en Génesis 3, son los dos pasajes que te comparto siempre cuando te hablo de posición. Cuando Dios va a tomar mate con Adán ahí en el jardín del Edén, y Adán y Eva habían comido el fruto del árbol que no estaba permitido, la pregunta que le hace Dios fue, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios no le pregunta, Adán, ¿qué hiciste, chabón? Cabeza, te dije que no tenía que... No, ¿dónde estás? Y esa pregunta sigue vigente para todos nosotros hoy. Viene el Señor y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Estás al lado del Señor oyendo su voz? ¿Dónde estás? Y le tenemos que responder a Él, ¿dónde estamos? ¿No? Y pensá en la respuesta de Adán. Y pensá en tu respuesta. No, la mujer que me diste. Alguien hay que echarle la culpa. La mujer que le dijo, no, la serpiente. Y la serpiente miró, estaba el sapo, la rana, y dijo, no le puedo echar la culpa a nadie. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y fíjate que a Adán no le valió decir la mujer que me diste, ni a la mujer le valió decir, no, la serpiente me engañó. O sea, en el horno. ¿No? Y si el Señor pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué respuesta damos? ¿Estoy al lado de Jesús escuchando su voz? ¿O estoy con otros amores, con otras prioridades, con otros deleites, escuchando otras voces? Conclusión. Cuando estamos seguros de nuestra identidad, no tendremos temor a los procesos porque vivimos en intimidad. Acordate, identidad, proceso, intimidad. Características de un mensajero del reino. Y vamos a orar. Y los chicos pueden ir subiendo. Tres preguntas. Tres preguntas que hoy quedan ahí. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Cierra tus ojos y oramos y le preguntamos al Señor, o le contestamos al Señor más bien. Papá, en el nombre de Jesús queremos en esta hora presentarnos delante tuyo, Señor, y responderte a vos en primer lugar. Señor, de pararnos en nuestra posición de hijos amados, santos,
apartados para vos, con propósito, con destino de gloria, con una misión, con un propósito. Señor, entendiendo que los procesos en los cuales nos metés, Señor, es para que podamos soportar un mayor peso. Es para crecer en carácter y fortalecernos en el espíritu. Señor, pero también entendemos que tenemos que estar al lado del esposo, oír su voz y gozarnos grandemente. Señor, que tu palabra nos ministre en esta mañana, sane nuestras heridas, quiebre yugos de esclavitud, nos mueva a libertad. Señor, que tu palabra restaure y restituya lo que el enemigo se ha robado, ha dañado en nuestro ser. Señor, que vos seas nuestro deleite, nuestro placer, que seas nuestro primer amor en todo. Señor, queremos ser los que preparan el camino. Queremos encontrarnos cumpliendo la profecía de Isaías. Queremos encontrarnos en Mateo 24:14, predicando el Evangelio como testimonio en todo el mundo, a todas las naciones. Señor, crece en nosotros. Crece cada día más y más en cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos menguar, queremos disminuir. Porque lo importante es que vos crezcas en nosotros, que cada día seamos más parecidos a vos. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Y ese Señor, por vos gastamos nuestras vidas. que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor. Señor, cambiamos todo lo que el mundo nos da por tu plan, por tu propósito. Y ese Señor, y aunque nos duela, renunciamos por el que estoy a los placeres de este mundo. mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Lo declaramos. Él es. Dueño de mis días, y ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Vos sos el dueño de nuestros días. Dueño de mis días, y Él volverá. Soberano. Soberano en poder, volverá. Y en gobierno en Él está. Vean, Vean Él traerá la recompensa para sus mensajeros, para los que ponen la mano en el arado y no miran atrás. soberano en Él va a volver a gobernar, a reinar sobre las naciones de la tierra. Que toda nación escuche que su rey está viniendo. en sus manos su recompensa Él volverá. Que se levanten los heraldos
Que se levanten los mensajeros, la generación 24-14. Oh, sí, vean, vean, vean. Isaías dice, vean, he aquí viene tu Señor para gobernar con poder. ¿Cuántos van a gastar la vida por Él? Si vos querés ser un mensajero del reino, levanta tus manos, ponete de pie. Dice, Señor, yo voy a gastar mi vida por vos. Decisiones radicales marcan la historia. Señor, acá estamos, dispuestos a gastar nuestra vida por vos, para anunciar tu regreso, para anunciar tu reinado. Señor, vos sos el dueño de mis días. Decíselo como una oración. Que esta sea nuestra oración hoy y siempre. Perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y ese por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Sí vale la pena, y sí vale la pena, y sí vale la pena, y sí vale la pena. Sí que vale. El Señor lo vale todo. Y sí vale la pena. Señor, vos vales todo para nosotros. Sí vale la pena. Estamos dispuestos al proceso, al desierto. Y sí vale. Estamos dispuestos al dolor con tal de verte regresar. Y sí vale la pena. Y sí Aquí estamos, Señor, vale la pena. Y sí anunciando tu vale regreso, la pena. llevando las buenas nuevas del reino a todo lugar. Vale la pena, y sí vale la pena, sí vale la pena. Señor, acá estamos. Señor, dispuestos a gastar nuestra vida. Señor, dispuestos a dar todo por vos, porque vos ya lo diste todo en la cruz. A responder a tu amor, colocándote por encima de todas las cosas. Señor, como dijo Juan, Señor, estar a tu lado y escuchar tu voz. Señor, sea nuestro mayor gozo, nuestro mayor placer, sea escuchar tu voz cada día, y no alterar tu mensaje, no alterar el mensaje que nos diste para que comunicáramos. Este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, y luego vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, queremos verte regresar. Señor, queremos meternos de lleno en tu plan. Queremos, oh Dios, llevar adelante esta misión que nos has dado.
de anunciarle a todos que hay un rey que viene, que hay un rey que viene a gobernar con justicia, con paz a todas las naciones. Señor, vemos las naciones que se están conmoviendo en este tiempo. Y dice la palabra, vos lo has declarado, haré conmover a las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Danos la posibilidad de dar a conocer, Señor, danos la posibilidad de dar a conocer al deseado de las naciones. Él va a volver, Él vendrá a gobernar. Oh. Soberano, Él volverá. El gobierno en Él está. Oh, vean que Él traerá en sus manos, trae el galardón, trae el premio. Oh Señor, seremos perseverantes y esperaremos tu regreso. Señor, te veremos cara a cara, Señor, y cuando vos vengas, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a tu imagen. Es nuestra esperanza y por eso perseveramos hasta el fin. En tu nombre, Jesús, te damos toda la gloria. Recibila en esta mañana, todo es para vos, Señor. En tu nombre, amén, amén y amén. Toda la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, 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 digno de ser alabado, digno de ser adorado, el único sobre los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el único digno, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él servimos y por Él vivimos. Amén, 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 amén. Que el Señor te bendiga y nos encontramos el miércoles.